Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que de verdad está dando mucho de qué hablar, y creo que a muchos les va a sorprender. Vamos a sumergirnos en el mundo del famosísimo Can Yaman, porque al parecer, su sueldo está desatando toda una polémica. Y no solo eso, sino que además el propio actor ha respondido a un fan que se mostró sorprendido por esta situación. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone interesante. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. No se pierdan ninguna de nuestras novedades, porque aquí siempre traemos lo más candente del mundo del entretenimiento. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, especialmente con sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, se ha visto envuelto en una polémica relacionada con sus ingresos. Y es que, como muchos saben, el éxito de un actor a menudo se traduce en jugosas ganancias, pero en este caso, parece que la cifra que se maneja ha causado revuelo. La noticia saltó a los medios y rápidamente se hizo viral, generando un debate entre sus seguidores y el público en general. Algunos se muestran admirados por el éxito económico del actor, mientras que otros, quizás, cuestionan la equidad o la magnitud de estas cifras en comparación con otros profesionales. La polémica se ha centrado en la cantidad específica que, según diversas fuentes y rumores que circulan por Internet y la prensa del corazón, Can Yaman estaría cobrando por sus proyectos. Las cifras que se mencionan son, cuanto menos, impresionantes. Se habla de cifras millonarias y esto, como pueden imaginar, nunca pasa desapercibido. En un mundo donde la brecha salarial es un tema recurrente, hablar de sueldos tan elevados en el ámbito del entretenimiento siempre genera debate. ¿Es justificado? ¿Refleja el valor real de su trabajo y su alcance internacional? Estas son las preguntas que muchos se hacen. Pero la cosa no termina ahí, porque lo más interesante de esta historia es la reacción del propio Can Yaman. Ante la sorpresa de uno de sus fans, que evidentemente se vio impactado por las cifras que escuchó, el actor decidió responder. Y su respuesta, lejos de ser evasiva, parece haber aportado una nueva perspectiva a la polémica. No se trata solo de la cantidad, sino de cómo se percibe y se comunica. Imaginen la escena: un fan, quizás admirador de su trabajo, se topa con una noticia sobre su sueldo y, movido por la curiosidad o la incredulidad, le hace llegar su sorpresa. Según lo que se ha reportado, el fan habría expresado su asombro, tal vez no con una crítica directa, sino más bien con una exclamación de «¡Wow, cuánto ganas!». Y la respuesta de Can Yaman, según las mismas informaciones, fue bastante directa y hasta cierto punto, reveladora. Se dice que el actor habría confirmado que si bien las cifras que se manejan son altas, estas corresponden a un trabajo arduo, a una proyección internacional y a un nivel de exigencia que pocos pueden imaginar. Probablemente la clave de su respuesta está en contextualizar ese sueldo, no solo como una cantidad aislada, sino como el resultado de un esfuerzo constante, de muchos proyectos exitosos y de una marca personal que ha sabido construir y capitalizar. Es importante recordar que el éxito de Can Yaman no es casualidad. Ha trabajado incansablemente, ha viajado por todo el mundo, ha aprendido idiomas para sus papeles y ha construido una base de fans masiva y leal. El caché de un actor, especialmente uno con su proyección internacional, está intrínsecamente ligado a su capacidad para atraer audiencias, para generar interés mediático y para representar marcas importantes. Las cifras que se manejan en este nivel del estrellato a menudo reflejan no solo el talento actoral, sino también el poder de su imagen y su influencia en el mercado global. La respuesta de Can Yaman, al parecer, busca desmitificar un poco la idea de que estos sueldos son simplemente dinero fácil. Probablemente quiso transmitir que detrás de cada cifra hay una inversión de tiempo, energía y dedicación. Además, en la industria del entretenimiento, los contratos son complejos y las cifras que se publican a menudo son especulaciones o sumas brutas que no reflejan los gastos, impuestos y las inversiones que el propio actor debe realizar. Esta situación nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, la fascinación que genera el dinero de las celebridades. Es un tema que siempre capta la atención, quizás porque nos permite asomarnos a un mundo de opulencia que para la mayoría es inalcanzable. Por otro lado, nos lleva a pensar en el valor del trabajo y la compensación en diferentes profesiones. ¿Deberíamos comparar el sueldo de un actor de fama mundial con el de un médico, un profesor o un bombero? Es una discusión compleja, porque cada profesión tiene sus propias exigencias.
Encías, riesgos y niveles de impacto social. Can Yaman, con su respuesta, parece haber intentado poner las cosas en perspectiva. Quizás su mensaje fue algo así como: sí, el dinero es significativo, pero es el resultado de un trabajo que me apasiona, que me exige mucho y que, afortunadamente, ha sido reconocido y valorado por el público a nivel mundial. Es una manera de justificar, no solo la cantidad, sino la trayectoria que lo ha llevado hasta ahí. La polémica sobre el sueldo de Can Yaman, más allá de las cifras concretas, nos habla de la percepción pública de la fama y la riqueza. A veces, tendemos a idealizar a las estrellas y a pensar que su vida es solo glamour y dinero sin esfuerzo. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más matizada. Detrás de cada éxito hay horas de trabajo, de estudio, de sacrificio y, en el caso de Can Yaman, de una constante proyección internacional que requiere un nivel de dedicación excepcional. Además, es importante considerar que la información sobre los sueldos en el mundo del entretenimiento a menudo proviene de filtraciones o rumores, y no siempre son cifras exactas. Las productoras y las agencias manejan contratos confidenciales, y lo que trasciende al público son a menudo estimaciones. Por eso, la respuesta de Can Yaman cobra aún más relevancia, ya que proviene de la fuente principal, el propio protagonista de esta historia. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues varias cosas. Primero, que la fama y el éxito en la industria del entretenimiento pueden traducirse en ingresos muy elevados, pero que estos no suelen ser casualidad. Segundo, que la percepción pública sobre estos sueldos puede generar debate y sorpresa, y que la manera en que el propio artista se relaciona con esta discusión es fundamental. Y tercero, que detrás de cada figura pública existe un ser humano que trabaja, se esfuerza y tiene su propia perspectiva sobre su carrera y sus logros. La respuesta de Can Yaman a su fan sorprendido, en definitiva, parece haber sido un intento de humanizar la cifra, de ponerle un rostro y una historia detrás. No se trata solo de un número, sino de la culminación de un camino profesional que ha sido arduo y exitoso. Y para aquellos que seguimos su carrera, esta respuesta nos permite entender un poco mejor el contexto de su éxito financiero. En resumen, la noticia sobre el elevado sueldo de Can Yaman ha encendido la polémica, como era de esperar. Sin embargo, la respuesta del actor, al dirigirse directamente a un fan sorprendido, ha añadido una capa de profundidad a la discusión. Su explicación, que subraya el arduo trabajo y la proyección internacional, busca contextualizar las cifras y humanizar su éxito. Es un recordatorio de que, detrás de los titulares, hay una carrera construida con esfuerzo y dedicación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando esta interesante polémica que rodea a Can Yaman. Hemos visto cómo las cifras de su sueldo han generado debate, pero también cómo su propia respuesta ha aportado una perspectiva más matizada. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado algo en qué pensar. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. De verdad, su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Les sorprendió el sueldo de Can Yaman? ¿Creen que su respuesta fue adecuada? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.